Nuestro abogado Valente Arizabalo el día de hoy nos acompaña. ¿Y estuvo bien eso? ¿Que me quitara las cosas otra vez? Estuvo muy bien que lo hayas explicado así. Sí. Lo que no quedó muy claro es si era un usufructo gratuito, si lo podías tener tú de manera gratuita, si era un usufructo oneroso, si tú le tenías voluntario, si tenías que pagar un dinero, si era un usufructo por un minuto por la sección o si era vitalicio. No, lo que me debe la tanda, entonces pues desde ahí me cobro. Ah, Sí, bueno, ¿no? sí, tienes razón. Yo creo que ahí Bueno. los dos van a terminar en un juicio. Ay, Dios mío, no, exacto, Buenos días, ¿cómo estás, réjese. Valente? Muy Buenos bien, días. Bienvenido. Fíjate que esta figura del usufructo es una figura muy interesante. Suena medio extraño, suena medio raro, pero Sí. se da muchísimo, ¿eh? Se da muchísimo. Como tú bien decías, es el derecho que una persona tiene a utilizar y disfrutar los bienes de otro. Ok. Tú me vas a decir, bueno, eso se parece al arrendamiento, ¿no? Ujú. Pero no es lo mismo, porque tú como usufructuario, como el beneficiario de ese derecho a utilizar los bienes de otro, tú lo puedes rentar a un tercero. Tú lo puedes rentar, tú lo puedes utilizar como quieras. El propietario, el nudo propietario es el término, sigue conservando ese derecho de propiedad, pero tiene que respetar ese usufructo que se constituyó a favor del usufructuario, del beneficiario, que puede ser uno o pueden ser varias personas. Ese beneficiario puede ser una persona física o puede ser una empresa. Y se pueden estipular en un contrato las condiciones del usufructo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Muchas personas hablan de voy a heredar en vida. No sé si han escuchado. Yo voy a heredar en vida. No, no quiero dejar un testamento, voy a heredar en vida. El término técnico está un poco mal usado, pero se entiende que es lo que tú quieres. Sí. Yo quizás soy propietario de un departamento y entonces yo le transmito la propiedad a mis herederos, a mi hijo, pero yo me reservo el usufructo. Y me reservo el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que el dueño es él, pero el que tiene derecho de estar ahí, de rentarlo, de prestarlo, de hacer con él todo lo que quiera, menos destruirlo o venderlo, porque además no puedo venderlo como usufructuario. Porque los papeles. Porque el dueño es el otro. Bueno, Cedes los documentos, pero tú sigues gozando del derecho de estar ahí. De estar ahí En ese departamento. y de usarlo y de beneficiarme de él. Ajá. Ese es un ejemplo pero muy para claro. llegar a este término, obviamente se hace por escrito. Se hace por escrito. Este usufructo, yo llego con el dueño de algo y le digo, y él me lo quiere rentar así, por ejemplo, un local. Y a lo mejor entonces, y ese local yo lo subarrendo o hago lo que yo quiera, pero antes lo aclaré con el dueño. Se tiene que hacer un contrato y vamos a decir que ese es un derecho, se llama derecho real. El derecho real quiere decir que es algo que viene pegado al inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como nudo propietario de un inmueble que está donde está constituido un usufructo a tu favor, yo decido venderlo, primero tengo que decirte a ti, oye, ¿quieres comprarlo? Claro. Tú tienes un derecho de preferencia. Pero si tú no lo quieres comprar, yo se lo puedo vender a Gaby. Y Gaby lo puede adquirir, pero ella tiene que respetar ese usufructo, porque el derecho va pegado a la cosa, a la propiedad. O sea, el que tiene derecho a venderlo es El propietario. el propietario, no el del usufructo. No, porque Y no se puede oponer el usufructuario. el usufructuario no se puede oponer. Se le tiene que respetar ese derecho de preferencia a comprar antes que un tercero. Ahora, ¿qué sucede si un propietario está habitando un lugar y el usufructuario llega, pues no sé, a explotarlo o a querer hacer uso de eso? Hay esas dos figuras, pues ¿cuál tendría preferencia para ocuparlo? Tiene digamos? preferencia el usufructuario. Ok. De eso se trata el derecho. Esa es la importancia y la peculiaridad interesante de ese derecho de usufructo, ¿no? Mucha gente hace eso, mucha gente transmite la nuda propiedad, o sea, como en este caso de heredar en vida, y se reserva el usufructo vitalicio. O al revés, ¿no? Al revés, yo me reservo la propiedad y el usufructo se lo doy a un tercero porque solamente lo quiero beneficiar por un tiempo, que podría ser por mucho, vitalicio. De hecho, la ley dice que si tú le das algo en usufructo a una persona y no se especifica el tiempo en el contrato, se entiende que es vitalicio. ¿Y qué pasa si mueres, por ejemplo? Se acaba el usufructo. Ahí se acaba. ¿Si muere quién? Si muere el El que tiene beneficiario, derecho, ahí se acaba el usufructo. Si muere el propietario de la cosa, ¿Qué pasa ahí? el usufructo se respeta Órale. en beneficio del usufructuario. Ok. Sí, es una cosa... Hay que entenderlo bien. Pero se da muchísimo, ¿eh? ¿Y esto Se da hablando de muchísimo. inmuebles o también de objetos? Puede Esto- ser de muebles y de inmuebles. Cuando se trata de inmuebles, que normalmente es cuando lo vemos, cuando se trata de inmuebles, Sí. ese derecho de usufructo, que es una especie de gravamen que va pegado a al inmueble, se inscribe en el registro público de la propiedad. Entonces, cuando cualquier persona pide informes relacionados con un inmueble donde hay un usufructo, ahí se va a dar cuenta. Hay un usufructo en favor de Valente Arizabalo, que Tiene que tendría que salir ahí. respetarse. Ahí tiene que salir. Entonces, si tú vas a rentar algo, se lo tienes que rentar al usufructuario y no al propietario.
Porque el usufructuario, si tú le rentas al propietario, el dueño del usufructo puede llegar y pedirte la propiedad. Sí. El usufructuario siempre tiene derecho a eso. Ok. Si un tercero le renta, incluso el dueño, el dueño si dio en usufructo algo, pero se le ocurre rentarle a un tercero, en ese ejemplo que tú pones, el usufructuario puede venir y sacar al tercero. Y otra cosa importante, ¿qué pasa con los contratos que celebra el usufructuario, el beneficiario? Si estamos aquí diciendo que yo como usufructuario puedo rentarle a un tercero, cuando ese usufructo se termina, cuando ese derecho de usufructo se termina, el propietario puede llegar a recuperar su propiedad Sí. y decirle incluso al inquilino que no celebró contrato con él, que desocupe. Vas Gracias por afuera. participar. O que Así le dé lo la establece. renta al Con el ya. usufructuario. O que le dé la renta al propietario. Entonces tienes que Ay. checar muy bien cuando rentes un Claro. inmueble estos Sí, términos. pero recordemos algo, cuando se trata solo de rentar, tenemos que pensar siempre del arrendamiento. El usufructo ya es con otro tipo de condiciones mucho más complicadas, Muy bien. pero se puede presentar Pero en sí la práctica. checarlo y tener la precaución. Sí. Claro. Muy Muchísimas interesante. gracias, Valente. Encantado, como Definitivamente, siempre.